Bueno, damos gracias en esta Santa Misa por el fin de los ejercicios de mes de San Ignacio, de las hermanitas de Marián y de Juan Andrés, que terminaron sus santos ejercicios y hoy ya pues vuelven a su vida normal. Predicar sobre la venida del Señor siempre es de mucho riesgo, sobre todo por decir cosas inadecuadas, porque una cosa es predicar de los sucesos históricos ya sucedidos, como es la primera venida de nuestro Señor, primera venida del Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre en el seno de María, para que nosotros tuviésemos la redención. Es un hecho histórico. La segunda venida no está verificada en la historia, pero esa segunda venida se va a dar, se va a realizar dentro de la historia y diríamos fuera de la historia definitivamente, porque la historia en algún momento tiene que culminar. Así como tuvo principio en algún instante, gracias a la bondad de Dios, la historia, el tiempo, y dentro del tiempo todo lo que diríamos se ha movido a través de los siglos en la historia de la humanidad, todo ese tiempo, diríamos, lineal histórico, va a tener su fin. San Pablo habla casi 22 veces de esa segunda venida del Señor, como el tiempo del fin, como la parusía, y evidentemente se trata de un dogma de fe. Lo decimos en el símbolo de nuestra fe. Esperamos esa segunda venida y la Iglesia siempre está a la expectativa como guardiana de la verdadera fe en la esperanza del advenimiento de Jesucristo al final de la historia, en medio de la historia como un momento parusíaco de preparación para esa segunda venida del Señor en majestad y en gloria, ya para juzgar a vivos y muertos, como expresa la lectura que hoy hemos leído del profeta Daniel. Se levantarán de la tierra unos cuerpos para la gloria, para la resurrección final, y otros para el detrimento, para la condenación eterna. Un tiempo parusíaco ese de la preparación del Señor, que es un tiempo evidentemente difícil. Al menos así se manifiesta en los sermones escatológicos del Señor, como es este que acabamos de escuchar de San Marcos, donde también San Lucas hace referencia con ocasión de la caída del templo de Jerusalén, al cual se refiere el Señor, que de estas piedras que hay en el templo no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Refiriéndose evidentemente a la destrucción del templo de Jerusalén que sucedió en el año 70 con Tito y la persecución y la destrucción de Jerusalén, pero con ocasión de esa referencia que el Señor dice relativo al templo, también hace referencia al final de los tiempos, que es su sermón escatológico, que también lo tenemos en el evangelista San Mateo, en su capítulo 24. Sobre todo él, San Mateo, lo desarrolla bastante. Y van a ser tiempos de mucha tribulación, de mucha prueba, como nunca, dice San Mateo, lo hubo antes. De tal manera que si en los tiempos de Noé
la gente comerciaba, la gente se casaba, tenía hijos, etc. Así será también con el advenimiento del Señor. Vamos a estar a lo mejor muy distraídos porque no sabemos ni el momento ni la hora en la cual vendrá el Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá? Está viniendo. El Señor ya está viniendo. Y la iglesia lo reclama y lo invita a venir. Y le dice, Maranatá, ven Señor Jesús. Le reza en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Continuamente, y las oraciones de la liturgia también repiten continuamente ese advenimiento, que venga su reino. La liturgia eucarística tiene esa dimensión no solo de recuerdo de lo que hizo el Señor en la última cena, sino ese misterio de preparación para su segundo advenimiento. El primero fue en humildad de la carne, el segundo será en majestad y gloria a juzgar a vivos y muertos. En el primero estuvo una mujer preparando la venida del Hijo de Dios y se hizo Hijo del Hombre. En la segunda también estará María, tiempos marianos por excelencia, preparando ese segundo advenimiento del Señor. Así lo refiere San Luis María Griñón de Montfort en el tratado La verdadera devoción. Pues entonces allí está, es un dogma de fe, no sabemos el momento ni la hora. Muchos quisieron poner ese momento del advenimiento del Señor con fechas. Evidentemente se equivocaron. Holzhauser, por ejemplo, comentador del Apocalipsis, decía que en 1911 ya iba a hacer su aparición el Anticristo. Pues no sabemos si se habrá manifestado el Anticristo, pero el hecho de estar poniendo fechas también, como hace William Miller, que refirió que el fundador de los adventistas, porque las sectas, muchas de las sectas, predican mucho del advenimiento del Señor. Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, etc. Predican mucho y ponen fechas, como William Miller, que puso en 1843, que como vio que no venía, entonces la cambió para 1854, tampoco vino. Y así distintas sectas, evidentemente con una esperanza errónea, fallida, inclusive se han suicidado a lo bonzo, a fuego, echándose gasolina y prendiéndose fuego porque creían que ya era el fin del mundo. Esas locuras que tiene el hombre por momentos, ¿no? Cuando no espera según Dios. No sabemos el momento ni la hora, dice el Evangelio de hoy. Solamente el Padre se reserva. Evidentemente el Hijo lo sabe porque es Dios, mas no con ciencia comunicable, es decir, no para nosotros. El Señor no nos va a decir nunca el momento ni la hora, pero sí nos hace estas referencias, así como la higuera empieza a brotar cuando viene el calor. Así será la segunda venida, es decir, se olfateará en el aire. Nos daremos cuenta. Por tanto, tenemos que estar estudiando los signos de los tiempos. Pablo VI, un papa muy querido, que es santo, decía: el hombre de hoy se ha olvidado de investigar los signos de los tiempos. Se hace el distraído. Piensa que Jesucristo no va a venir, que no va a venir nunca. Prefiere ni pensar. Entonces se afinca a las realidades terrenas. La Iglesia no.
tiene que estar siempre en vigilancia. Eso es lo que nos invita el Señor a través de todas las parábolas de la vigilancia. No sabemos el momento ni la hora. Puede hacer alguien un agujero en tu casa y entrar y venir de sorpresa, como ese administrador que se olvidó que venía el patrón y empezó a cascar, a maltratar a sus súbditos. Y ese administrador imprudente, vino en un momento dado el Señor y él tuvo que rendir cuentas. O como las 10 vírgenes, unas necias y otras prudentes. Las prudentes pasaron a estarse con el Señor y se cerró la puerta. ¿Y qué es lo que encierra esa enseñanza? Vigilad, vigilad, porque no saben el momento ni la hora. Pero fíjense que esta figura enorme del Hijo del Hombre que nos pone acá. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ese Hijo del Hombre que va a congregar a todos al final de los tiempos y que se va a sentar en su trono y todos los enemigos van a ser puestos como escabel de sus pies. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Sino Jesucristo, que era Hijo de Dios, se hizo Hijo del Hombre para realizar como Hijo de hombre que era, o hijo de Adán, hijo de María, para restablecer el desorden que había causado el pecado, el desorden de la libertad del hombre y de la libertad del ángel. Entonces ese Hijo del Hombre va a terminar congregando a todos los que lo reconozcan en sí, en su reino. Entonces, nuestra tarea es beneficiarnos de la acción de este Hijo del Hombre que nos ha predicado las enseñanzas del Evangelio, cuyas palabras no pasarán. Pasará el mundo, pasará la historia del hombre, las palabras del Hijo del Hombre no pasarán jamás. Por tanto, nuestra tarea, si queremos congregarnos algún día como hijos del Hijo del Hombre, diríamos, congregados ante Él en el final de la historia, es acatar sus enseñanzas, vivir de la fe en ese Hijo del Hombre. La historia, entonces, de la Iglesia es siempre vivir del Evangelio del Hijo del Hombre, que murió por nosotros, resucitó y está en la gloria. Ese es el mesianismo que nos trajo el Señor. El mesianismo de Él a través de sus obras grandiosas de la redención que se completan en la gloria. Pero hay otros falsos mesianismos que, diríamos, enriedan al hombre y lo hacen olvidar del verdadero mesianismo de Cristo. Diríamos un mesianismo internacional también como es internacional el mesianismo de Cristo. La Iglesia Católica se llama católica porque es universal y cuya tarea es predicar ese mesianismo universal de Jesucristo sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Todos los pueblos y todas las naciones están invitadas a vivir de la verdad de Jesucristo. Pero hay alguien muy interesado de predicar otro falso mesianismo también predicado por el Hijo del Hombre, otro Hijo del Hombre, que no le interesa absolutamente nada la trascendencia. En tal caso, si le interesa, es para combatir contra ese Hijo del Hombre y su trascendencia. El mesianismo que predicará otro Hijo del Hombre, que no quiere la filiación divina, sino una filiación, diríamos, meramente humana,
apostática de todo aquello que es verdadera filiación de Dios, que apostata de Dios. Ese es el mesianismo universal que edifica la Babilonia pagana, que la tenemos como figura en el Apocalipsis, mientras tenemos la Jerusalén celeste que es edificada en la verdad de Jesucristo, en el amor a Jesucristo. También hay otro mesianismo universal, anticristiano, anticrístico, contra de Cristo, profetizado también en la Escritura, porque está el Hijo impío. ¿Cuál es ese hombre impío que luchará contra el verdadero mesianismo de Cristo? Es el hombre apóstata, es el hombre que no quiere ser hijo de Dios, es el hombre que escuchó la mentira de la serpiente, que quiere edificar un mundo sin Dios, que quiere hacer un mundo laicista, un mundo libertario, un mundo sin disciplina evangélica, un mundo sin ninguna moral, sin ninguna ley, un mundo ánomos, diría el hombre impío, es un hombre sin ley. Ese hombre sin ley va a realizar un movimiento grande, universal, apóstata. Y evidentemente se está conformando quizás en estos tiempos, que es la era de Acuario, con todo el orden mundial, el nuevo orden mundial, con sus nuevos preparativos, con agendas 2030 y todo lo demás. Evidentemente es un mesianismo universal que prepara el advenimiento del anticristo, del hombre que está contra Cristo, pero que primero quiere generar ese movimiento apóstata, un movimiento sin Dios, un movimiento universal sin Dios. Entonces, mientras Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a traernos la filiación con el Padre, el Hijo del Hombre apóstata generará algo contrario a eso. Ya a lo mejor se puede tolerar que se hable de Jesucristo. La nueva era habla de Jesucristo, pero no como Hijo de Dios hecho hombre. Se lo tolera como un profeta más. Ya la nueva era, diríamos, preconizará no la gracia, sino los movimientos, diríamos, científicos que promocionan la autosuperación psicológica. Ya no es la gracia que santifica y que eleva al hombre, sino la mera ciencia humana o las distintas metodologías para superarse a sí mismo. Ya no es el hombre divinizado por la gracia, sino es el hombre que busca su propia divinización, a su manera, sin Dios. Esa es la nueva era. La nueva era que ya no habla de gracia, que ya no habla de santificación, que ya no habla de santos. Es una nueva era cósmica sin Dios, evidentemente. Mientras que en el mundo cristiano Jesús en la cruz nos muestra a la Madre, y esa Madre que intercede siempre en el cielo por sus hijos, porque si tenemos un Padre, también tenemos una Madre. El Hijo del Hombre apóstata preconizará otra madre, una madre tierra, una madre que congrega a todos, una madre personificada que puede ayudar a todos, y por tanto en ese sistema ecológico pues tenemos que respetarnos todos porque somos hijos de esta madre tierra, que también se le da de alguna manera esa especie de
intercesión. Mientras que en la verdad mesiánica de Jesucristo tenemos al hombre que supera su capacidad natural, diríamos, por la gracia, y se hace santo, y se hacen numerosos los santos como las estrellas del cielo, porque los bienaventurados son magníficos, y los ángeles que interceden por nosotros en el mesianismo del Hijo impío. Ya no son fuerzas sobrenaturales, sino son energías que hay que invitar a ayudar al hombre, energías a través del Reiki, a través de tantas otras cosas, y estamos invocando ya no a los ángeles trascendentes ni los santos, sino al mundo preternatural, al mundo perdido de los ángeles caídos. Entonces, hay dos mesianismos universales. Aquel que trajo el Hijo del Hombre, muriendo, redimiendo al hombre, para hacerlo trascender de este mundo, porque el hombre, la historia del hombre pasa. Y otro mesianismo de perdición del Hijo impío, del hombre que pone todos sus elementos para generar un nuevo mesianismo basado a lo mejor en los negocios, en el marketing, en la nueva religión de la economía, en la nueva religión gnóstica, en la nueva religión de la ciencia y del progreso de la ciencia. Ese hombre que se ha afincado a la Babilonia pagana perecerá. Ni pesimismo, ni optimismo, sino esperanza en Dios, que libera al hombre solamente en la confianza plena de sus palabras. Y nosotros, como buenos hijos de Dios, tenemos que seguir predicando a nuestros hijos. La salvación está en Jesucristo el Señor, Rey de todas las naciones, y al final todos sus enemigos serán puestos como escabel de sus pies.